A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es un análisis de lo que son los amplificadores en el dominio de la frecuencia. Nos piden para el siguiente circuito debemos determinar la corriente, la ganancia de corriente, y también nos piden calcular lo que es la frecuencia de corte inferior. A continuación tenemos el circuito esquemático que nos piden para analizar. En este caso están en valores genéricos, o sea, no nos dan los valores específicos, lo que son de las resistencias, ni del capacitor, ni de la fuente de corriente. Entonces lo vamos a resolver de una manera genérica. Vamos con la primera parte, que es en ganancia de corriente. Para poder nosotros determinar la ganancia de corriente, vamos a analizar nuestro circuito en AC. Para ello vamos a desarrollar el circuito esquemático todo, y analizarlo en lo que es AC. Comenzamos por lo que es la entrada. Tendríamos la fuente de corriente hasta el capacitor en paralela con una resistencia. También tenemos lo mismo, ¿no? Con una resistencia. Ahora en este caso ya también que es nuestro capacitor de acoplamiento, que estaría acoplando un primer sistema con otro segundo, que sería en este caso el amplificador, ¿no? Si es que habría otra tercera sistema, entonces acá sería estaría con esto, este capacitor sería de acoplamiento también, o sea, estaría uniendo una primera etapa con otra etapa. Entonces su función de este capacitor es eso, poder unir una primera etapa con otra segunda. Y ahora para el análisis en frecuencia vamos a considerar el comportamiento de este capacitor. Anteriormente no se consideraba su comportamiento, lo tomábamos como circuito abierto o si no, pues, cortocircuito. Y como en este caso vamos a observar su comportamiento, entonces vamos a nosotros describirlo, el comportamiento de este capacitor como una impedancia, que va a ser igual 1 sobre SCB, el capacitor de en este caso capacitor de la base. Entonces tendríamos esto acá, entonces consideramos el comportamiento del capacitor, que sería esto acá. Y seguimos yendo por el circuito. Después a continuación vamos a tener una resistencia con un circuito, con una fuente de alimentación en DC. Pero como estamos analizando en AC, lo tomamos directo a tierra. Listo. Después continuamos y tendríamos la resistencia interna del transistor, que sería el HIE. Continuamos y tendríamos una resistencia en emisor, que sería hasta acá. Seguimos desarrollándolo en AC. Tendríamos la siguiente etapa, que es el corriente del colector. Estaría en paralelo a las entradas, esta entrada con esta acá, ya que esta acá se va a tierra. Entonces tendríamos para acá, la corriente viene la corriente, estaría nuestra resistencia de colector a tierra, y después nuestra fuente de corriente que vendría. Listo. ¿Qué sería? El valor de la corriente sería HFE por corriente de la base, o también podemos decirlo beta. Tendríamos las dos etapas, que serían la primera etapa y la segunda etapa. Para analizar en la ganancia de corriente, vamos a ver que la ganancia de corriente, cualquier ganancia siempre va a ser la corriente de salida entre la corriente de entrada. Aquí estaría nuestra corriente de salida y acá está nuestra corriente de entrada. Entonces tenemos que relacionar esto con este de acá. Listo, y acá está nuestra ganancia de corriente. Para que nos sea mucho más fácil el análisis, vamos a hacer el siguiente planteamiento, que es multiplicar tanto en el numerador como en el denominador por corriente de la base, y ya que si lo simplificamos no va a alterar, ¿no? Y también lo mismo por la tensión en la base, tanto en el numerador como en el denominador. Al simplificarlo, nuestra expresión no va a variar, sigue siendo lo mismo. Esto se hace para que el análisis sea mucho más fácil
y pueda determinar más rápido la corriente de ganancia y no estar haciendo eso, ¿no? Y un análisis de etapa, digamos, de etapa por etapa, para que sea mucho más fácil para nosotros. Entonces, analizamos. Entonces, más fácil va a ser para nosotros determinar primero lo que es la corriente de salida con respecto a la base. Después determinamos corriente de la base con respecto a la tensión de la base. Y por último, tensión de la base con respecto a corriente de entrada. Listo. Ahora analizamos en el bloque 2, en este de acá, para poder nosotros determinar lo que es la siguiente relación. Tenemos el circuito esquemático del bloque 2. Entonces podemos decir que la corriente de salida va a ser igual a la corriente del colector, que sería esta de acá, pero en sentido opuesto. La corriente del colector, que sería esta acá, que viene esta acá, está ahí en sentido opuesto, ¿no? Esta corriente que viene por acá. Entonces por eso decimos que lleva signo negativo. Listo, de ahí despejamos la corriente de colector, hemos dicho que va a ser igual a HFE por corriente de la base. Corriente de la base pasamos al otro miembro, entonces tendríamos la primera expresión, ¿no? Que es corriente de la salida entre la base. Entonces ya tenemos esto acá. Ya. Ahora pasamos al análisis en el bloque 1. Este bloque de acá. Listo. En el bloque 1 tenemos el circuito esquemático. Y vamos a decir que en acá vamos a relacionarlo lo que es la tensión. ¿Okay? La tensión de la base. Entonces tendremos acá. Vamos a indicar que la tensión que hay de acá a acá es lo mismo que de acá a acá. Entonces por ello este circuito lo vamos a expresar de esta manera. La diferencia en acá va a ser que en acá el HIE, que es la resistencia del transistor, es afectado por la corriente de la base, mientras que por la resistencia en el emisor va a ir la corriente del emisor. Entonces vamos a reflejar lo que es reflejar la resistencia. Vamos a tener, para ello vamos a tener una sola corriente de la base, pero esta resistencia de acá va a ser afectada por HFE o por beta, ya que se está reflejando. Entonces sería RE por beta. Más o menos. Entonces hemos dicho que la tensión que hay de acá a acá es lo mismo que la tensión que hay de acá a acá. Entonces por ello podemos indicar que la corriente de la base, que es acá, de acá a acá, es lo mismo que la corriente, que la tensión que hay de acá a acá. Entonces la tensión es igual a corriente de la base por la resistencia. Como hay dos resistencias en serie, entonces se van a sumar HIE más RF por HE. De acá despejamos lo que es, pasamos corriente de la base al otro, pasamos, y tendríamos voltaje de tensión entre corriente voltaje de la base entre corriente de la base, que sería igual 1 entre HIE. Bueno, ahí en esta parte de acá hubo un pequeño error. Ya corrigiéndolo sería, pasamos lo que es la tensión de la base acá al otro miembro a dividir. Nos quedaría corriente de la base entre la tensión de la base 1 entre HIE más RE, que es la relación que nosotros queremos hallar. No nos sirve hallar nosotros de tensión entre corriente de la base. Esta acá no, sino que nos conviene nosotros hallar corriente de la base entre voltaje de la base, que sería esto acá. Listo. Tenemos lo que es la segunda, ahora vamos por la tercera. Y también en el bloque 1 hemos hecho el análisis en acá. Ahora vamos a hacer el análisis en esta primera etapa, ¿no? Ya. Listo. Para ello vamos a recurrir a lo que es la transformación de fuente que nosotros conocemos, el cual nos dice que si nosotros tenemos una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, podemos convertirlo a una fuente de tensión.
por lo que es por la ley de Ohm, sabemos que tensión es igual a corriente por la resistencia. Entonces tenemos corriente, que sería corriente de entrada, resistencia, que es la resistencia en paralelo a la fuente de corriente. Entonces tenemos acá lo que es la tensión de entrada por la resistencia ahora en serie. También aquí en paralelo, acá va a ser en serie. Entonces esa es la única variación que tenemos. Y acá sigue lo mismo lo que es la impedancia del capacitor y por la tensión en la base. Listo. Ahora todo esto, la expresión de acá, la resistencia, lo vamos a poner una sola resistencia en acá, el cual va a ser el equivalente de esta resistencia con este de acá. Rx lo vamos a denominar que va a ser igual a este Rb en paralelo con este de acá, ya que ambos están yendo a tierra, van a estar en paralelo. Entonces sería la resistencia de la base paralelo con HIE más RE por HF, ¿no? Y aquí se ha reflejado, ¿no? Ya, listo. De esa expresión vamos a tener, vamos ahora ya también por lo que es aplicando Thevenin. Y este es el circuito ya equivalente, ¿no? Hemos dicho. Entonces vamos a aplicar Thevenin de este punto y este punto. O sea, la tensión en la base va a estar dado por, en este caso sería Rx, la resistencia acá, Rx por la tensión de entrada, que sería esto acá, entre la suma de resistencias, que serían RIE más la impedancia del capacitor más Rx. Listo. Y ya esta expresión lo vamos a... De acá pasamos la corriente a dividir al otro miembro, corriente de la base entre corriente de entrada, que es lo que nosotros queríamos determinar. Corriente de la base entre la corriente de entrada. Entonces ya tenemos ya las tres expresiones que queríamos determinar. El primero, el segundo y ahora el tercero. Entonces con ello ya podemos determinar lo que es nuestra ganancia de corriente, que es el primero, el segundo y el tercero. Nuestra ganancia de corriente estaría dada por la siguiente expresión. Ahora ello vamos a llevarlo a lo que es a la función de polos y ceros. Para ello vamos a multiplicar el denominador y también multiplicar el numerador. El denominador y el numerador. Entonces, al multiplicar el numerador tendríamos la expresión y acá en el denominador nos quedaría esto de acá multiplicado por toda esta expresión de acá. Solamente que en acá vamos a dejar ese solito, ya que nos conviene que esté que no tenga otros factores adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Factorizamos esta acá, RI más RX por el capacitor de la base. Entonces, factorizando nos quedaría esta expresión de acá. Y con ello simplificamos lo que es capacitor de la base. Y al final tendríamos esta expresión de acá. Listo, esto tendría la forma ya de una función de polos y ceros. Todo esto acá podemos decir que es la constante. La constante. Y esto de acá sería para podernos graficar lo que son los ceros y polos. Entonces tendría un cero y un polo ubicado en esta expresión de acá. Entonces nos pedían lo que es la ganancia de corriente, ya calculamos la ganancia de corriente, ahora calculamos lo que es la frecuencia inferior. Nos pedían calcular la otra expresión que era la frecuencia inferior. Listo. Entonces para poder calcular la frecuencia inferior era importante que nosotros tengamos nuestra expresión en función de polos y ceros. Por eso es que se ha determinado. Entonces, para poder calcular la función, la frecuencia de corte inferior, hacemos que el denominador sea igual a cero. Ya todo está acá. Haciéndolo a cero tendríamos esto acá, igualamos a cero. Entonces, como estamos trabajando ahorita con S, o sea, con Laplace, esto lo podemos nosotros trabajar también con S, lo podemos hacerlo como J omega, ya que estamos trabajando en el dominio de la frecuencia. Entonces, pasamos esta expresión de acá al otro miembro, sería menos 1 sobre el capacitor de la base por RI más RX. Y ese hemos dicho que va a ser igual a J omega. Entonces vamos a sacarlo el módulo. Sabemos que el módulo de
una expresión va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte, en este caso sería la parte imaginaria más la parte real al cuadrado, ¿no? Entonces solo tiene la parte imaginaria, no tiene real, entonces se puede expresar y en módulo nos j omega, j omega en módulo va a ser igual a omega nomás. Entonces por eso es que tenemos el omega nomás. Entonces en módulo se expresan se van a eliminar, solo van a tener términos positivos. Entonces ya tendríamos omega. Pero también omega podemos expresarlo. Sabemos que omega es igual a 2 veces pi por la frecuencia, que en este caso sería frecuencia de corte inferior. Ya, listo. Entonces teníamos que esto acá es omega y también hemos determinado que omega es igual a esta expresión de acá. De acá hemos determinado que es esta expresión de acá. Entonces igualándolo tendríamos, determinamos lo que es la frecuencia de corte que sería igual a 1 entre 2 veces pi por el valor del capacitor de la base por RIE más RX. Hemos dicho que CB es capacitor de la base y RX hemos indicado que es igual a la paralela de RB entre la resistencia de la base entre H y E más RE reflejado. Listo. Esto sería todo el análisis respecto a cómo es que operan los capacitores. Gracias.